Ángel, te he llamado y te llamo porque en la Real Sí, estamos inmersos en un mercado súper caliente y activo como no, yo diría que no hemos visto nunca, tanto por el número de operaciones que se están dando para entrar y para salir, como por el nivel de las operaciones, ¿no? Para las llegadas sobre todo, pero también los que se van a equipos eh, de nivel, aunque sea en este caso uno de segunda, pero de nivel, ¿no? Que no se van, que no había pasado esto en la Real nunca, porque normalmente las salidas o era uno que se va a un grande o ya eran gente que se iba por ahí a, pues a clubes de segunda B o al extranjero a ligas menores y tal. Entonces, tú la información que has dado es que Guridi lo tiene hecho con el Alavés. Una cosa que ha sorprendido bastante porque se hablaba más por esta zona y la prensa lo que había dicho era que lo tenía más cerca con el Rayo, ¿no? Que era petición de Iraola. No sé a ti qué es lo que te llega. a mí lo que me llega es que, bueno, el Rayo era uno de los equipos que estaban interesados, pero que no iban a firmar otro mediocentro. Ya tienen mediocentro suficiente, si no me cabía en la cabeza, pues que fueran a firmar otro mediocentro, porque eso implicaría sacar a alguno de los jugadores con los cuales Andoni Iraola cuenta. Entonces ahí me extrañaba mucho que se fuera un equipo de primera división como el Rayo. Le veía quizás más en un perfil recién ascendido, un tipo Girona, un equipo de ese perfil sin minusvalorarlo. Pero luego, a raíz de que empezaron a salir contactos y tal, la gente se empezó a volver loca, que si volvía al Mirandés, historia. Yo no lo veía al Mirandés, yo dije, este tipo, calvo como yo, por cierto, digo, este tipo tiene que tener un equipo de cierta entidad, enjundia. Entonces, me cabía la posibilidad de que pudiera caer en el Alavés, que pudiera caer en el Levante, en los recién descendidos, que además, por el tema del límite salarial, se podían permitir ciertos estipendios que otros equipos de la segunda categoría no lo podrían hacer. Entonces, esta mañana, rascando, me llegó casi, pues lo que decía, rasita y al pie, porque no tuve que hacer nada. Lo único que me dijo, me escribe un amigo y me dice, oye, tío, que Guridi se va a la vez, un contrato de 4 años traspasado. Y digo, ¿y eso? Y la cantidad me dice, creo que va por objetivos. Digo, jolín, ¿cómo será eso? Es decir, me resultó muy extraño el hecho de que se fuera a un equipo, pues lo que estamos hablando, de segunda división, pero claro, es que el Alavés no es un equipo de segunda división, el Alavés es un equipo recién descendido, que Claro. claro, que si encima el jugador se va traspasado económicamente, no sé la cantidad, pero yo imagino que no habrán pagado traspasos y que sea con un tanto por ciento objetivos, pues número de partidos, número de presencias, yo que sé, goles, asistencias y todas esas cosas, más que nada porque el jugador no iba a tener sitio en el equipo de Imanol Alguacil. Bueno, a ver, por aclarar una cosa rápida que he visto a alguno en el chat preguntándolo, porque está muy caliente el tema también por Donosti de gente que da información porque sí y que no son periodistas. A ver, Ángel es una persona que tiene una experiencia bastante amplia en dar fichajes y además un alto porcentaje de acierto. Lo que me Dime, dime. decías de que no cuadraba con el Rayo otro mediocentro, aquí se ha llegado a hablar de que el Rayo podía pagar hasta 3 millones. Yo para empezar por nivel de Guridi no veía un traspaso de esas cantidades porque los clubes a los que iba a ir iban a ser de una entidad menor. Si encima del Rayo me dices que no querían fichar otro mediocentro porque había mucha gente, pues todavía menos, ¿no? Entonces, quizás decepcione un poco a la afición realista lo que me comentas del Alavés de que va a ser un traspaso por objetivos seguramente. Eso es Eh, lo que yo creo sí, y sí, eso es lo que a porque mí me comenta la gente que me filtra, porque es que ten en cuenta que tenemos un problema en esto, que es el límite salarial. Y el límite salarial del Alavés, aunque va a ser de los que van a estar arrastrando desde euros desde el inicio de la temporada por la ayuda del descenso y sobre todo porque sí. le pasa como le pasó, por ejemplo, a Leibar el año pasado, que van a tener mucha más, no sé cómo decir, la manga más ancha a ellos porque son recién descendidos, porque tienen que cumplimentar una serie de contratos que los demás. Ujú. Por eso a mí me extrañaba mucho que pagaran una cantidad superior para mí, a 2 millones, a 1,5 millones sería mucho, porque realmente, por desgracia, no es el valor de mercado de este jugador. No, es que además Guridi, que tiene 27 años y que no ha jugado casi en primera, entre unas cosas y otras, es que estaría costando lo mismo casi que Portu, que se ha ido este mismo verano a un club de primera después de hacer una carrera pues bien diferente y bastante mejor que Guridi, ¿no? Entonces sí que eso sí que extrañaba, la verdad. A mí me extrañaba, la verdad. Pero bueno, si Sí, me lo pero dices tú además... discúlpame, pero a Guridi le están dando 4 años, ¿eh? Eso Sí, es una también, garantía eso es una garantía para cualquier jugador por el hecho de irse a la vez. Dice, también, mira, también. me voy a segunda, pero es que me voy con 4 años garantizados. No es lo... Mencionaban por aquí por el chat que va a ser padre también y que no quería irse muy lejos de su pueblo, que es Azpeitia, que está en Guipúzcoa, y que también ha podido influir eso en la decisión. He leído
en el chat justo ahora, seguramente tenga algo que ver, aunque no creo que sea la razón mayor de peso. Pero bueno, lo que está claro es que se va a ir traspasado, ¿no? Que no va a ser una cesión, porque el Alavés se habló a principio de mercado que quería buscar métodos de colaboración con la Real, dando a entender como una especie de, no convenio, pero sí trato de favor, ¿no? Pues a lo mejor foguear alguna joya o tener varias cesiones, y se habló de varios nombres, salieron pues evidentemente los vitorianos que tenemos en el equipo, como Guevara, Urco, Del Sanse y tal, y Guridi también se mencionó. Y al final parece que se va a ir Guridi al Alavés, pero lo que es seguro, ¿no, Ángel? Es que se va traspasado. A mí me dicen que sí, que se va traspasado. Bueno, yo llevo mucho tiempo en esto de los mercados de fichajes. Ya sabéis que lo que ahora es blanco en 10 minutos se convierte en negro. Sí. Cambia con una facilidad asombrosa. Bueno, sobre A todo mí la información... perdona, Ángel, con las nuevas fórmulas que hay ahora, que son que si pago diferido, que si opción de compra Sí, obligatoria, que cierto. no existe como concepto como tal, que Nada, si... es una locura. Sí, sí. Una locura. Pero claro, también se hace mucha trampa pensando precisamente en el tema del límite salarial. Mucha trampa no. Digo trampa, pero no es trampa. Mucha negociación con una nomenclatura alternativa para no dar a entender. Pues sí, lo vendemos, pero no lo vendemos. No sé si me comprendéis. Que es un poco juego de palabras, pero al final lo están vendiendo. Pero no lo tienen que hacer de una forma tan concisa, tan precisa para evitar ciertas circunstancias. Pero aún así, yo sigo pensando que la fuente que me indica esto, además de que es una fuente muy cercana a la que me dijo, por ejemplo, de Sila, del Alavés, cuando salió este mercado, o cuando Sí. me comentaron algunas cosas también del Alavés. Es decir, cuando hoy me lo dicen, yo digo, pero ¿estás seguro, tío, que estamos hablando de primera y que como patinen esto, me van a dar hasta el carnet de identidad? Ángel, juégatela, ¿qué tal? Y es alguien que nunca me ha fallado. Entonces, tal como me lo ha contado, es cierto, estoy convencido que es cierto. Yo no me puedo tirar a la piscina con tanta facilidad. Ya Es más, estoy... yo creo que en algún momento también se estaba hablando de las circunstancias y tal, y ya hay medios de comunicación que han contrastado un poco y dicen, Sí, oye, que es sí. verdad lo de Guriel, ¿sabes? De aquí, o sea, de los medios de aquí, uno de los grandes referentes de la información de la Real, que es de los que mejores fuentes tiene, no sé si el mejor, pero de los que mejores, Miquel Recalde, de Noticias de Guipúzcoa, ya ha contrastado y que ha dicho que está a un paso del Alavés. Esa iba a ser la siguiente pregunta, Ángel. ¿Te han comentado si el acuerdo está ya cerrado, si se va a cerrar ya, si va a ser oficial en breve, o simplemente te han dicho que estaba muy avanzado? A mí me han dicho que está cerrado. Que está cerrado. Pero vamos, que está cerrado es que habrán dado el consentimiento la parte del jugador, sus representantes, su agente, a las circunstancias, y estarán pendientes que a esa propuesta que se le han dado, que les manden el contrato ya y firmarlo. Pero que está cerrado, que el jugador no va a escuchar más hasta ahora. ¿Qué es lo que sucede? Y por experiencia lo sé, que muchas veces cuando los contratos llegan, pues hay alguna cláusula que no está bien redactada o carece de algún fundamento. Oye, que falta esto, tenéis que volver a ponerlo, y parece que se pueda dilatar todo un poquito más a la hora de hacerlo oficial. Pero vamos, yo después de que quien me lo ha contado y toda la historia, yo estoy convencido que Guridi va a estar 4 años en Vitoria. Y ojo, además, lo que me comentaba, bueno, lo de los 4 años es una fórmula que otra vez perjudica a la Real, porque como dices, es una seguridad para el futbolista, pero normalmente hace que el club pague menos en fórmula de traspaso, que es lo que ha pasado con el Getafe y Portu, que le han ofrecido 4 años de contrato también, y entonces el Getafe, pues eso, decía que no podía llegar a X cifras, ¿no? De traspaso. Por segunda vez este verano ya perjudican a la Real en ese aspecto, en lo económico. Pero bueno, Guridi, que se marcha al Alavés. Te preguntaban en el chat, ya aprovechando que has dicho que tenías información normalmente de categorías menores, si tenías información de ofertas de Carricaburu. Hombre, Carricaburu, por lo que tengo entendido, va a hacer la pretemporada en el primer equipo. Hay muchos equipos de segunda división que están a la expectativa y que van a dejar, yo he hablado con algún director deportivo, y que van a dejar un par de fichas para final del mercado. Es una trampa que suelen utilizar pensando en esto, en que pueda agitarse el árbol y que al final pueda caer alguna fruta madura de esas que suenan bien. Por ejemplo, yo sé que el Sporting, el Racing de Santander, el Real Oviedo, la Sociedad Deportiva Huesca, están pendientes de la situación de Carricaburu en la Real. Lo que sería un retroceso es que Carricaburu terminara jugando este año en primera red, porque es un jugador que por potencial debería estar en segunda división como mínimo, pero claro, con confianza y con minutos. Yo creo que va a terminar en segunda porque, a ver, no soy un experto en primera división, aunque veo fútbol de primera división, sobre todo Osasuna, que es mi equipo, pero
viendo lo que hay, yo creo que Carricaburu va a salir y que va a tener un segunda donde va a tener minutos de sobra. Ahora, Sí, ya luego depende de él. aquí se habla que la Real está pensando si darle una oportunidad o no, pero que él piensa en quedarse sí o sí, sea en primer equipo o en el Sanse. Pero bueno, eso ya se verá. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido ahora, que no he leído ninguno de vuestros nombres. Lo que te decía, que te iba a decir antes y que se me había pasado, y por eso he metido lo de Caricaburo, es que la fuente esa que has dicho, que ya te ha acertado cosas del Alavés, tiene su mérito, porque el Alavés es uno de los clubes más búnker que hay en primera división. Y Entonces, más herméticos, sí, sí, más herméticos. sí, sí, y esto te tendría mérito. O sea, el Alavés, que decían que no estaba pasando un buen momento económico, que lo de segunda pues le iba a venir todavía peor, pero es verdad que tiene las ayudas que has comentado, ¿no? Que al descenso, que no son tan heavies como en la Premier, que ahí ya pues son una pasada cuando bajan a segunda lo que les dan, pero que le va a ayudar pues por los límites salarial sobre todo. No te voy a atacar mucho más tiempo, te voy a hacer dos más. La primera, ¿crees que puede ser una fórmula, con lo que te decía antes de que el Alavés ha hablado y ha dicho que quería buscar fórmulas de acuerdo con la Real? Por ahora se lleva dos jugadores de la Real, Alcain libre del Sanse y Guridi con esta fórmula que dices de traspaso vía contrato por objetivos y tal, que ya veremos cómo termina siendo. ¿Puede ser esta opción de hacer por objetivos una manera de evitar esta nueva norma que hay de que no puedes tener X cedidos y así poder obtener algún cedido más de la Real? ¿Tú crees? Así como percepción. Hombre, ahora mismo desde los despachos se está haciendo casi labores de ingeniería, como digo yo, demográfica, de acuerdo al número de jugadores, al número de fichas que tienen todos los clubes. Quien hace la ley hace la trampa. Totalmente. En primera ref, el año pasado, por ejemplo, llamó muchísimo la atención. Hubo un equipo que era la Costa Brava, la antigua Llagostera, Sí. que sacó punta una normativa por la cual tú podías firmar 3 porteros, uno mayor, uno que tuviera más de 25 años siempre que tuvieras todas las fichas. Pero tú le fichabas de portero, tú decías que era portero y él podía jugar. Estos ficharon a un jugador del este, no sé si era chino, no sé de dónde era, de Asia quiero decir, se lo trajeron por aquí y nunca había jugado de portero. ¿Qué habían hecho? Habían hecho una trampa buenísima porque tenían una ficha más. Es decir, por eso digo que la ingeniería que tienen que hacer los de los despachos les tiene que saber y les tiene que servir, por un lado, para improvisar y encontrar puertas abiertas para que al final quien pone verjas al campo, ¿me entiendes? Sí, O sí. está todo muy definido o siempre va a haber alguna rendija legal por la cual los equipos intenten escabullirse, culebrear para sacar su máxima rentabilidad. Por eso es una temática que a mí se me escapa, pero estoy convencido de que algo se va a hacer para intentar que sea lo más halagüeño esa legislación para los equipos. Vale. Pues nada, Ángel, no te voy a quitar más tiempo, que encima que te has metido aquí después de hacer tus labores, te agradezco mucho que hayas pasado por aquí. La verdad es que eh, hay mucha gente viendo ahora mismo, o sea, más de lo habitual, rozando las 100 personas constantemente. Yo creo que ha quedado muy bien. Ha sido un placer hablar contigo y conocerte. Y bueno, pues ya veremos si el futuro nos une en algún otro momento, ya sea aquí o ya sea en otro aspecto, para hablar en público o en privado. Pues nada, muchísimas gracias por contar conmigo. Mucha suerte a la Real este año. En todos los partidos que ganéis, sobre todo los que ganéis al Atleti, que yo al Atleti le tengo mucha manía porque yo soy de Osasuna y el Atleti nos roba todos los años a los jugadores.